Bueno, pues bienvenidos al avance de temporada del programa de Cuesta. Este va a ser un poquito especial porque lo estamos preparando, pero que hay quien que les diga. Después de haber trabajado el verano, no nos resistíamos, evidentemente, a hablar de lo que está pasando. Y es que esto es tremendo. Bien, vamos a ver directamente a Irene Montero, les podríamos mostrar otros. En la famosa historia de el beso de Rubiales es muy grave, pero qué divertido es soltar violadores de 100 en 100. Que por lo visto, la violación, según Irene Montero, según toda esta gente que está en estos momentos metida en un feminismo absolutamente enloquecido, es más grave un beso que una violación. Y ya ni les cuento que 100, ¿eh? Escuchen. Que cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Nuestra sociedad está hoy indignada con el beso no consentido y también con la actitud machista de Luis Rubiales y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en esa respuesta. Bien, de estos les digo que podríamos mostrar más porque les doy el último avance. Arnaldo Otegi, ¿vale? Otegi, condenado por pertenencia a banda asesina. Se ganaron la vida de más de 850 personas, prácticamente 900 personas. Cuerpos como el de la Guardia Civil, en ellos generaron tal desastre, tal daño, tal matanza, que asesinaron a más de 200 personas, incluidos niños y demás, porque les encantaba lo de volar casas cuarteles. Arnaldo Otegi ha dicho, literalmente, que es que está totalmente deslegitimado Rubiales. Deslegitimado para un cargo. Él, que quiere gobernar España para destruir España, que quiere quedarse con el País Vasco para quitarnos la Constitución y la unidad de España. Miren, vamos a ver, la cosa es muy sencilla y yo creo que se retrata con este gráfico. Que Rubiales es un macarra, que no tiene que estar ahí, es obvio. Que tú no puedes ir pegando besos como si eso fuese tu harén, es obvio. Que tú no puedes tratar a las jugadoras como si fuesen tuyas, es absolutamente obvio. Pero a partir de ahí, eso lo podré criticar yo. Pero que critique una persona como Irene Montero, ya es que prefiero ni hablar de Arnaldo Otegi, pero que lo critique una persona como Irene Montero mientras se llena la boca y dice qué maravillosa es la ley del sí es sí, gracias a la ley del sí es sí podemos actuar contra Rubiales. O sea, para empezar es que es mentira. El anterior Código Penal ya recogía evidentemente la figura del abuso y un beso sin consentimiento, y lo ponía expresamente lo de sin consentimiento, caía dentro del abuso. Entonces no se inventen cosas, ¿vale? Pero a partir de ahí la ley del sí es esto. E Irene Montero es la que ha patrocinado esto. Ni Rubiales ni historias. Ha patrocinado que hasta el momento 1.156 personas hayan tenido agresores sexuales, pederastas, violadores, hayan tenido rebajas de penas. ¿Gracias a quién? A Irene Montero. Y 117 violadores están directamente dando vueltas por las calles. Es decir, un ejército entero de violadores, no sé si besarán o dejarán de besar antes de la violación, no lo sé, un ejército entero de violadores están dando vueltas por las calles gracias a ella. Pero es que mientras se llenaba la boca, el mismo día, uno de los violadores sueltos, escarcelados, precisamente gracias a su reforma, volvía a intentar esa violación. ¿Hablaba de ello? No hablaba de ello. ¿Por qué? Porque le importa a un soberano comino ni el beso ni la violación. Lo que le importa es su partido, su ideología, su sectarismo, sus votos. Y como ahora están en una pelea por intentar demostrar que son más comunistas, más feministas enloquecidos que los de Sumar, apretaron tuercas. ¿Y qué hizo Sumar? Apretar tuercas. ¿Y qué hizo el PSOE? Apretar tuercas en lo que nunca jamás había apretado tuercas. Les cuento un pequeño secreto, de secreto no tiene nada, obviamente lo hemos publicado ya en Libertad Digital. ¿Saben quién es el tesorero que sigue en estos momentos? El tesorero de Luis Rubiales. Es un señor llamado Eduardo Vandrés. ¿A qué partido pertenece? Partido Socialista Obrero Español. ¿Dónde está él ubicado? Él viene del PSOE aragonés. ¿Qué hace el PSOE aragonés? Está convocando actos por todas partes para criticar a Rubiales, me parece de maravilla, escondiendo a Eduardo Vandrés. Se lo repito, el tesorero ni ha dimitido, ni piensa dimitir, ni nadie está hablando de él. El tesorero de una persona, Rubiales, que, ¿vale? Atención, el beso, muy grave, muy grave. Venga, Rubiales utilizó, según la acusación de su jefe de gabinete, que por cierto era su tío enchufado, ¿vale? Utilizó el dinero de la Federación para montarse una orgía. Esta es la acusación, no son mis frases, es la acusación, repito, del que era jefe de gabinete, que era el tío de Luis Rubiales. Y dijo que había utilizado dinero de la Federación para pegarse una fiesta con chicas jóvenes en el chalet de Salobreña y que todo ese dinero lo cargó a esas fichas federativas que pagan los pobres chavales cuando se apuntan a un club de fútbol. Bien, eso por lo visto no le llamó la atención ni al feminismo ni al PSOE. Vamos para bingo. Cobraba, se lo van a suspender, de momento sigue cobrándolo, 676.000 euros, Rubiales. Más se puso una dotación adicional, porque le parecía poco, de 36.000 euros para vivienda. Vive en un pedazo de ático de muchísimo cuidado. Oye, maravilloso si se lo ha ganado. El pequeño problema es que no se lo ha ganado, ¿vale? Bien, el tesorero, digo yo que lo firmaría, pues el tesorero es un alto cargo del Partido Socialista, fue consejero en el gobierno de Aragón. Esto es lo que hay. Lo que hay es una pedazo de omertá,
Una pedazo de cosa que huele, que espanta, que tiene un tufo espantoso. ¿Y yo qué quieren que les diga? Acabo pensando que a lo mejor es que Luis Rubiales tiene toda la información de cómo se amañaban determinados partidos para que ganase el Barça, de forma que el Barça pudiese estar en todas las competiciones deportivas exhibiendo una bandera absolutamente inconstitucional que va en contra de todos los intereses y de la Constitución española, y que de esa manera daba publicidad al Freedom for Catalonia. Y a lo mejor fruto de esos pactos, y porque tenía esa información, es una suposición, a lo mejor fruto de todo ello, resulta que Luis Rubiales se creyó con el poder suficiente como para hacer lo que quisiera con el dinero, con fiestas, con la selección y con lo que le diera la gana. Y de ahí acaba efectivamente en un palco agarrándose a determinada parte. ¿Qué quieren que les diga? Así comienza esta legislatura, así comienza todo esto. Y mientras Pedro Sánchez pactando con proetarras, comunistas, separatistas, los del referéndum, los de la amnistía. ¿Qué quieren que les diga? Esta es la temporada que empezamos de programa y de año legislativo. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Bien, este es el resumen de legislatura que ha hecho Pedro Sánchez en materia económica. Este es el resumen de la legislatura del señor presidente del Gobierno acerca de los datos económicos, sí, de la economía, de eso que notan todos ustedes cada vez que van al supermercado, de eso que notan todos ustedes después de haber agotado los ahorros que pudieron practicar durante la pandemia, durante el encierro en nuestras casas, donde no pudimos gastar e hicimos ahorro. Eso es lo que notan ustedes en su bolsillo cuando han tenido que ir a actualizar las cuotas de su hipoteca. Bien, como una moto, dice que va el señor Sánchez, la economía, y además se sujeta en datos tan precisos como el Producto Interior Bruto. Vamos a ver lo que decía la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, sobre la evolución del Producto Interior Bruto. Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media. Vemos que para la señora Calviño no solo no hay ningún problema con el Producto Interior Bruto en España, sino que somos campeones en la Unión Europea de Producto Interior Bruto. La economía va como una moto, somos campeones en Producto Interior Bruto. Nos recuerda mucho a aquello de la Champions League de la economía, ¿no? Aquellos que tengan más memoria recordarán al señor Zapatero diciendo que España estaba en la Champions League de la economía mundial justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y entráramos en una de las peores crisis que se recuerdan en nuestro país. Bien. Pero ¿cuál es la realidad de la situación? ¿Qué es lo que ha pasado desde 2019 hasta ahora en lo que se refiere al Producto Interior Bruto? Sí, acabamos ahora de recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Pero ¿qué es lo que ha sucedido durante estos últimos 4 años, respecto a lo que han hecho el resto de países de la Unión Europea? Bueno, pues si nos fijamos en esta gráfica, vemos el desempeño de Irlanda, por ejemplo, con una subida de Producto Interior Bruto en estos últimos 4 años del 9%, Turquía con el 4,9%, Malta con el 4,3%, Holanda con el 1,9% y España es la última, pero la última con un desempeño del 0,4%. Esto es ir como una moto, esto es tener la economía, la mejor economía de la Unión Europea. No, en absoluto. ¿Por qué dice la señora Calviño que estamos creciendo más que la media de la Unión Europea? Porque en las últimas catas de PIB, en las últimas mediciones de PIB, hemos dado un poquito por encima del crecimiento de la Unión Europea, que lleva creciendo mucho más que nosotros todos estos años atrás. El problema es que España fue el que peor desempeño económico tuvo durante la pandemia y no ha sido capaz de recuperarlo hasta ahora. Hemos sido los últimos en recuperarlo y además somos los últimos en crecimiento. Pero no queda aquí la cosa. Es muy importante ver cómo se traducen estas cifras macroeconómicas en el bolsillo de los españoles. En este caso, los españoles, ¿qué hemos hecho durante estos últimos 4 años? ¿Hemos ganado en renta per cápita? ¿Hemos ganado en poder adquisitivo o hemos perdido? Bien, pues si observamos de nuevo las gráficas, vemos que España ha perdido, y ha perdido más que nadie en la Unión Europea, un 6,6% frente a países como Irlanda, donde sus ciudadanos han ganado en este periodo un 23,8%. Es decir, que hayamos atravesado una pandemia y hayamos tenido que sufrir, como siempre dice el presidente del Gobierno, una guerra en Ucrania, no quiere decir que sea una maldición bíblica que afecta a todos los países por igual, porque es que durante la pandemia Irlanda fue capaz de ganar poder adquisitivo, de ganar renta per cápita para sus ciudadanos. En cambio, España
otra vez los últimos de la clase, una caída del 6,6%. Pero es que el resumen de la economía, esa que va como una moto para el señor Sánchez, no queda aquí. Vamos a ver qué pasa con el empleo. Escuchamos a Yolanda Díaz. El paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. Bueno, esto era lo que decía Yolanda Díaz en cuanto al empleo, otra de las armas de batalla de este Ejecutivo que ha ido presumiendo de tener un mercado laboral absolutamente pujante, capaz de hacer cada vez más empleo fijo, más empleo estable y acabar con la temporalidad y la precariedad. La realidad es que es todo lo contrario a lo que ha vendido el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Yolanda Díaz a lo que se ha dedicado fundamentalmente, cambiándole el nombre de los contratos temporales a fijos discontinuos y cambiando también en la estadística, lo que ha conseguido ha sido ir metiendo cada vez más parados debajo de la alfombra. Es decir, para que nos entendamos, ¿se acuerdan ustedes de aquel famoso Tipex del ministro Caldera? Que ahí cambiaba, quitaba con el Tipex la nomenclatura de los parados, le cambiaba el nombre y metía debajo de la alfombra 500.000 de parados, pues lo mismo lo ha hecho la señora Díaz, pero no con un Tipex, sino con brocha gorda. ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad del empleo en España es que, según los últimos informes que nos ha dado el sindicato USO, son 1,7 millones de parados más de los que de verdad reconoce el Ejecutivo. 1,7 millones de parados más según el último informe de los servicios públicos de empleo. Esto quiere decir que donde la señora Yolanda Díaz dice que el paro ha bajado en el último año en más de 200.000 personas, en realidad ha subido en más de 100.000 personas. ¿Y por qué dice la señora Yolanda Díaz que baja y la realidad es que sube? Porque, insisto, mete debajo de la alfombra a muchos parados, fijos discontinuos que están en inactividad, demandantes de empleo que hacen una demanda de empleo en determinadas condiciones y por ese motivo ya el gobierno no los considera parados. Hasta ahí tenemos cerca de 1,7, cerca de 2 millones de parados que se van debajo de la alfombra que la señora Yolanda Díaz esconde. Por lo tanto, tampoco es verdad lo que está contando el Ejecutivo. Pero nos vamos al último punto importante de los datos que tenemos que tratar respecto a nuestra economía, que va como una moto. También presume el Ejecutivo, aunque no se lo crean, de que tenemos menos inflación que nuestros vecinos europeos. Lo que está claro es que el Gobierno ha actuado de una manera eficaz, tratando de anticiparse a los riesgos y los problemas, que nuestras medidas nos han permitido bajar la inflación. Señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas. Silencio, por favor. De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Bueno, señora Calviño, directamente le digo que es falso, es mentira. Sí es cierto que hay algún país de la Unión Europea que tiene una dependencia energética mayor que España del gas y en este caso han tenido que afrontar unos costes energéticos mayores y su inflación ha sido algo mayor, pero desde luego España no es la campeona de la inflación con la inflación más baja de la Unión Europea. En absoluto. Nuestra inflación acumulada es perfectamente homologable a la del resto de países de la Unión Europea y se estima en los últimos 3 años, que es como hay que calcular la inflación, viendo el acumulado año a año, porque la inflación no se resta la de un año respecto al año anterior, no, se van sumando, salvo que sean negativos. Y en este caso, la inflación acumulada en los últimos 3 años supera el 16%, pero es que en los alimentos supera el 26% esa inflación acumulada. Y si nos fijamos en la subyacente, también estamos en esos entornos del 15-16%. Es decir, tenemos una inflación altísima y todos ustedes lo notan. Aunque no vayan a ese supermercado del que presume la señora Calviño, un ejemplo que tenemos muy reciente es el del aceite. A lo mejor la señora Calviño nos tiene que explicar dónde va a comprar el aceite. Desde luego, lo que no le vamos a comprar a este gobierno es esa mercancía averiada de que la economía española va como una moto. No solo no va como una moto, sino que cada vez estamos peor. Las subidas de tipos de interés, las subidas de las hipotecas, la inflación que estamos sufriendo y además el exorbitado gasto público que practica el Ejecutivo no hace más que hundir a los españoles cada vez en un pozo más profundo. De momento, no vamos a comprar al supermercado de la señora Calviño, ni vamos a comprar tampoco el discurso de que la economía española vaya como una moto.
Hola, yo quiero hablaros hoy de Sumar y de los retos que tiene este partido o coalición o ese grupo, como queramos llamarlo, ese follón, durante esta legislatura. Bueno, durante esta legislatura, para empezar, si hay al final una legislatura, porque si no hay legislatura y vamos a elecciones, yo creo que van a tener un panorama muy complicado. Aparentemente lo normal sería que el voto se reforzase un poco alrededor de los dos grandes partidos como voto refugio, y yo creo que ahí Sumar lo pasaría muy mal. Bueno, pues como digo, si hay legislatura, Sumar se enfrenta a X años, los que sean, tras un resultado electoral que yo creo que va a marcar bastante y que ha sido muy malo. Se ha querido vender como muy bueno, pero en realidad ha sido muy malo. Las fuerzas que componían Sumar tenían 38 diputados antes y ahora tienen 31. Dices, hombre, no está tan mal, pero es que eso ha llegado después de una campaña de apoyo mediático brutal. Nadie ha tenido, con una fuerza que en ese momento era un partido nuevo, emergente y tal, la presencia en portadas, en telediarios, en entrevistas que ha tenido Yolanda Díaz. Y a pesar de eso, pues no ha conseguido más que esos 31 diputados, que desde mi punto de vista son un resultado bastante flojo. Además, lo que no es baladí, quedando por detrás de Vox, que era la gran batalla de Yolanda Díaz, quedar por delante de Vox. Pues no han conseguido quedar por delante de Vox y han conseguido una fuerza parlamentaria bastante disminuida. Aparte de eso, es un partido que, como os decía antes, es un conjunto de cosas que en muchas ocasiones son bastante distintas y tienen intereses, no voy a decir que opuestos, en ocasiones sí, pero tienen intereses diferentes. Así que esos 31 diputados llegan cada uno de su casa y va a ser, yo creo, complicado mantener, no sé si la disciplina del grupo, pero desde luego la unidad de acción. En este sentido, hay un partido que es clave en esto, que es Podemos. Tiene, si no recuerdo mal ahora, son 5, no recuerdo si son 5 o 6 diputados, pero bueno, tiene 5 diputados, creo, un grupo, una parte, una cierta fuerza que puede ser vital y que no sabemos muy bien qué van a hacer durante esta legislatura, porque a mí me parece, y creo que en eso coincido con el análisis que hace Pablo Iglesias, que el futuro de Podemos dentro de Sumar es la desaparición, es la disolución completa. Ya prácticamente han desaparecido como partido y si quieren pervivir, no sé, tendrán que inventar algo y eso creo que puede ir en contra de esa unidad de grupo, de esa unidad de acción. Por otra parte, tienen además un liderazgo que yo creo que es muy débil. Lo que hemos visto en estas elecciones, lo que hemos visto en toda esta campaña electoral es que Yolanda Díaz no es esa gran maravilla electoral que la izquierda o que los medios de comunicación de izquierdas nos han intentado hacer creer durante todo este tiempo. En realidad creo que es una líder, como digo, muy floja porque tiene, primero, ella serias deficiencias, es una mujer que realmente tiene un desconocimiento prácticamente absoluto sobre cualquier tema que se trate y eso al final se nota, y porque además, en realidad el líder de Sumar es que ha sido Pedro Sánchez, el que ha creado ese partido, el que lo ha puesto en órbita, el que lo ha definido y casi diría que el que lo ha diseñado ha sido Pedro Sánchez. Y Yolanda Díaz era, pues bueno, se suponía que era un revulsivo electoral, algo que iba a funcionar y como os decía antes, pues no ha funcionado mucho. Por último, hay un asunto que algunos, o desde cierto punto de vista, se puede ver como una fortaleza, pero creo que también puede ser una debilidad. En esta legislatura, si al final va adelante, si Pedro Sánchez es investido y si quiere gobernar, va a necesitar el apoyo para cada ley que quiera aprobar de absolutamente todos los partidos, digamos, que están a la izquierda del Partido Popular o en el nacionalismo, en fin, de toda una playa de partidos. Va a ser importante ahí, va a ser fundamental, pues casi los dos diputados, el diputado del BNG, cualquier voto va a ser importante. Y en este sentido, eso hace que a la hora de pactar una ley, a la hora de pactar unas políticas, yo creo que el peso de Sumar caiga. El peso de Sumar va a ser inferior al que tenía Unidas Podemos en esta legislatura anterior. Creo que van a poder influir menos, creo que van a poder presionar menos y creo que van a poder tener un papel más gris del que han tenido en estos años anteriores. Con todo, cuando esta legislatura acabe, si no vamos a elecciones, como os digo, cuando esta legislatura acabe, yo veo muy difícil que todo ese conjunto de izquierda que está a la izquierda del PSOE, a la izquierda de Pedro Sánchez, pueda tener un resultado importante. Y como digo, y más importante aún, porque eso todavía está por llegar, creo que van a tener menos capacidad de influir, va a haber que negociar con más gente, va a ser todo más difícil de la que han tenido en estos últimos años y esto lo digo casi como una esperanza, creo que podrán colocarnos menos leyes tan dañinas como las que han colocado en estos últimos 4 años.